Ustedes que vinieron a esta parroquia, la Ascensión del Señor, yo quisiera simplemente que cuando ustedes salgan de este templo parroquial, y si alguien les llegase a preguntar de qué se trató el Evangelio, pues usted diga: el Evangelio trató acerca de los discípulos de Emaús, de los 2 discípulos de Emaús, que se encuentra solo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Usted no lo encuentra en ningún otro evangelio. Solo San Lucas, en el capítulo 24, 13 al 35, habla acerca de los discípulos de Emaús. Si nos pidieran un ejercicio académico y nos dijeran cómo podemos sintetizar este relato de los discípulos de Emaús, usted simplemente diría: encuentro personal con Jesús. Ese sería el resumen. Encuentro personal con Jesús. Lucas capítulo 24, 13 al 15 habla sobre los 2 discípulos de Emaús, y la síntesis o la intencionalidad del texto es hablar sobre el encuentro personal con Jesús. Pero hoy tenemos un problema muy grande. Es que ustedes y yo, hablar de un encuentro personal con Jesús es muy difícil, porque Jesús ya no tiene tiempo, ya no tiene espacio. Jesús ya no tiene una corporeidad física, ya no. ¿Cómo entender entonces el encuentro personal con Jesús si Jesús ya no tiene una corporeidad? Para eso sí necesitamos el Evangelio de Lucas. En el versículo 30 del Evangelio de Lucas, que hoy leímos en el capítulo 24, dice, mire esto: Jesús llega, se sienta a la mesa con sus discípulos, coge el pan y lo bendice. Eso se llama pan eucaristizado. Pan eucaristizado o pan eucarístico. Lo bendice, lo parte. Después de que coge el pan, lo bendice, lo parte y se lo entrega a los discípulos de Emaús. Apenas los discípulos de Emaús recogen el pan, se dan cuenta que es Jesús y Jesús desaparece de su vista. ¿Qué quiere decir eso? Que la corporeidad de Jesús está sustituida por el pan eucarístico. Y eso lo está diciendo la comunidad cristiana, escrito este evangelio alrededor del año 80. Esto no son afirmaciones nuestras simplemente actuales. La Iglesia toda la vida ha creído y ha sostenido que para uno poder tener un contacto con Jesús se tiene que hacer a través de la presencia eucarística y a través de los otros sacramentos que la Iglesia administra. Mírenlo, ahí está. Jesús hizo ademán de seguir adelante. Ellos le insistieron que se quedara con ellos porque anochecía. Él entró, se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan, pronunció la bendición, pan eucaristizado, luego lo parte y se los entrega, y al punto se les abrieron los ojos, pero ya Jesús había desaparecido de su vista. El pan eucaristizado es la realidad física de Jesús. Por eso yo quiero que cuando ustedes se vayan de acá de la parroquia La Ascensión del Señor, tengan eso muy claro. Para uno poder conocer a Jesús y para poder tener un contacto cercano con Jesús, tiene que ser a través de los sacramentos. Si usted, hoy que sale de esta Eucaristía, y le llegasen a preguntar en cuántas partes está dividido este templo parroquial, en cuántas partes se constituye la Eucaristía, cómo se llama esta mesa, cómo se llama esta otra, cómo se llama esa silla, cómo se llama los vestuarios que el sacerdote tiene, ¿seríamos capaces de justificar lo que estamos haciendo? Usted que vino a misa, usted que está ahí sentado de pies, si alguien le llegara a preguntar, justifíqueme la Eucaristía, ¿seríamos capaces de dar razón de nuestra fe? ¿O andamos ciegos, donde Jesús es un forastero,
donde Jesús es un forastero, donde Jesús es un transeúnte y no nos damos cuenta de la cercanía de nuestro Señor. Solo lograremos ver cuando entendamos la Eucaristía. Hay una gente, la gente dice a veces, no, es que yo creo a Jesús a mi manera. Pero vos, ¿cómo vas a creer a Jesús a tu manera? Si nosotros solo conocemos a Jesús a través de la predicación de la iglesia, ¿cómo tú vas a creer a Jesús a tu manera? Si fuera de la iglesia, Jesús no existe. Jesús existe en cuanto la iglesia lo hace presente con los sacramentos. ¿Cómo vas a creer a tu manera, hombre? No. Hay gente que dice, no, es que yo no necesito ir a una iglesia, yo solamente quedándome en mi casa puedo cerrar los ojos y hablar con Jesús. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo eres capaz de diferenciar un monólogo frente a lo que Jesús escucha? Es decir, ¿cómo usted tiene la seguridad de que Jesús lo escucha o es simplemente un monólogo? Usted tiene que saber eso. Uno simplemente cerrar los ojos y decir, yo hablo con Jesús así personalmente, yo nunca voy a una misa, nunca me confieso, nunca nada, yo no necesito estos rituales para creer en Jesús. Entonces me gustaría que nos explicara en qué se diferencia un monólogo. ¿Cómo usted está convencido de que usted no está hablando con usted mismo? Si solo Jesús se hace presente cuando se parte el pan eucaristizado y se distribuye. Es decir, solo a través de la Eucaristía. Solo a través de la Eucaristía es donde encontramos la presencia de Jesús. Solo a través de la Eucaristía encontramos la verdad de Jesucristo. A través de las realidades sacramentales, donde la palabra se explica y donde la palabra se hace pan y se hace vino, eucaristizado para yo comerlo. ¿Ve usted? Y por eso es muy importante que ustedes como católicos conozcan la correcta liturgia. Es muy importante que ustedes como católicos sepan sobre la Eucaristía y racionalicen la Eucaristía, porque hoy se están presentando unas Eucaristías con unos rituales que yo no sé de dónde se los están inventando. Hoy podemos llamar misas del meneíto, que todo el mundo es como bailando ahí y aplausos y se suben por las paredes y se bajan por las paredes, pero ¿dónde eso está garantizando la presencia de Jesús? Si eso está rompiendo el ritual de la iglesia. Mucho cuidado. Por eso yo tengo que conocer la Eucaristía, porque a mí no me pueden celebrar cualquier ritual, a mí me tienen que celebrar el ritual de la iglesia, para que yo esté seguro de que Jesús está presente. Por eso mucho cuidado cuando a veces los sacerdotes dicen, es que esta es mi misa y yo hago las cosas en mi misa. Padre, muchísimas gracias, pero yo no vine a su misa, yo vine a la misa de la iglesia. Su misa no me interesa mucho, porque es que usted, Padre, tampoco conoció a Jesús. Usted está haciendo lo que se está imaginando. Yo lo que necesito es la misa de la iglesia, los rituales de la iglesia, lo que la iglesia manda, lo que la iglesia ha establecido, porque la iglesia sí conoció a Jesús, la iglesia sí lo vio morir en la cruz, la iglesia sí tuvo la experiencia con Él resucitado, la iglesia lo vio levantarse a los cielos y la iglesia da testimonio de lo que los testigos oculares proclaman: Pedro, Santiago, Juan, María Magdalena, este señor Cleofás. Es la iglesia la que me garantiza mi fe, no cualquier ritual. No cualquier ritual, solo el ritual de la Iglesia Católica, la que la Iglesia Católica ha determinado en sus libros y el ritual que la Iglesia ha determinado. Solo existe un contacto personal con Jesús a través de los sacramentos y estos vividos en conciencia.
en conciencia. Solo existe un contacto personal con Jesús a través de los sacramentos y estos vividos en conciencia. El Señor esté con vosotros.